Podcast. Mejorar 1% en lo que quieras es facilísimo. Sí. Facilísimo. Ahora, si persistes tú en eso y lo haces todos los días, les pregunto yo, después de 365 días, ¿cuánto mejoraste? ¿Cuál es la respuesta que me dan? No, pues 365 les digo, wrong, equivocado, mejoras 3,600 veces. Y no sé quién lo decía, pero el éxito te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Sí. O sea, la gente que escribe, que no le llega la musa, no, pues ponte a escribir y te va a llegar la musa. Entonces, como mexicanos, tenemos que ponernos a trabajar y el éxito nos va a llegar a los mexicanos trabajando. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos al Rodcast. En este capítulo tenemos un entrevistado de lujo y es José Antonio Correa Echegaray. Él es el presidente del Consejo y director general de Quálitas, compañía de seguros la más grande de México. José Antonio, gracias por estar aquí, qué gusto. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, encantado. Oye, pues viendo, digamos, tu perfil, la primera pregunta que me da mucha curiosidad saber es cómo un ingeniero químico pues empezó en el sector de los seguros. ¿Cuál es tu historia? Porque además tengo una gran opinión de los ingenieros químicos. Por ejemplo, Macario Schettino, gran economista, buen analista. Lo leo todos sus escritos. Exacto, es ingeniero químico, entonces tienen una mente muy privilegiada porque están o los que yo conozco casi nunca están en temas de la rama, y eso quiere decir que tienen muy buenas capacidades. Pero ¿cuál es tu historia en esa parte? A ver, te platico brevemente y digo, tú me detienes, porque yo puedo seguir muy No, hombre, bien. de eso se trata. A ver, yo la verdad es que cuando iba a estudiar, a mí me gusta todo, y ese es un problema. Cuando yo me llegó la época de decidir qué estudiar, la verdad que me compré un librito que editaba la UNAM con todas las carreras. Leí todas las carreras y la verdad es que pues podía hacer muchas cosas. Siempre me gustaba la ciencia, las matemáticas y en general me gustaba de todo. Pero entonces, pues no sabía yo qué estudiar. Entonces vi que los ingenieros químicos hacían de todo, precisamente. Estaban en la investigación, en la docencia, en la fabricación, en la banca, en el comercio. Y dije, pues mira, se me hace que estos cuates no sé qué hacen, pero están en muchos lugares, y así fue que decidí estudiar ingeniería química, ¿no? Entonces, la ingeniería química la verdad es que es una gran carrera, porque te da una visión muy amplia de procesos. Tienes una mentalidad de procesos en donde ves las cosas siempre en un conjunto, es decir, no te metes mucho a hacerlo, y lo puedes hacer, porque te puedes meter tanto como quieras a ciertos procesos, ¿no? Pero te da una visión de conjunto muy grande, muy grande. De hecho, el diseño de la carrera se hizo en el MIT hace muchos años, y era que veía procesos que eran comunes a todas las industrias y decidieron hacer esa carrera, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy relevante, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que esa parte me gustó mucho, y luego dije, bueno, pues ya veré después qué hago, y si esa visión global es muy buena. Otra cosa más de la carrera. Los ingenieros químicos tienen una ventaja, y la ventaja es que ven cosas tan prácticas como que una bomba funcione y que la bomba suba, o que un reactor, o que lo que sea, hasta cosas muy voladas intelectualmente hablando desde el punto de vista matemático, en donde para modelar ciertos procesos te vas a altas matemáticas y ecuaciones diferenciales parciales que te pierdes en los procesos de las matemáticas. Entonces, esa variedad que te da de la parte práctica, muy práctica, a cosas que están muy sofisticadas, pues te da una preparación muy buena para hacer muchas cosas, la verdad. ¿Y en qué universidad estabas? Yo en la Universidad Iberoamericana. En la Ibero. Sí. Qué interesante. Y de tus compañeros, ¿cuántos tenían el mismo enfoque que tú? Porque obviamente, o sea, mucha gente no sabemos qué estudiar, pero no nos metemos a estudiar ingeniería química. Entonces habla primero de capacidades intelectuales en la parte matemática y de ingeniería, porque podrías haber dicho, bueno, pues voy a hacer, pues no sé, hay otras carreras en ciencias humanas. De tus compañeros, ¿cuántos estaban muy centrados en la parte de ingeniería química en cuanto al proceso químico, y cuántos eran? Fíjate que mi generación fue una generación grande, es una generación bonita. De hecho, nos llevamos muy bien ya después de tantos años que salimos de la carrera. Y sí hay unos que sí se dedicaron al tema de ingeniería de procesos e ingeniería, y a temas más vamos a decir, relevantes con el tema de la ingeniería química, ¿no? Pero yo te diría que la mayoría no. La mayoría se dedicaron a otros temas. Ahí tengo varios compañeros también
CEOs y ex-CEOs. Y entonces es una carrera que la verdad es que yo las recomiendo, ¿no? Yo tengo ya varios sobrinos que estudiaron ingeniería química también, ¿no? Sí, es que es Y muy un hijo, por cierto, uno de y un mis hijos hijo también también estudia. de los 4. Sí. Y es interesante por esto que mencionas, es multidisciplinaria y creo que lo acabas de describir muy bien y por eso yo como periodista pues voy viendo los perfiles y digo, qué chistoso, ¿no? Porque sí suelen ser personas con un perfil muy brillante. Y luego, ¿cómo fue o cuál fue el primer paso y cómo funciona el reclutamiento? Porque al ser una carrera, digamos, de una barrera de entrada intelectual importante, pues debe haber la industria química, me imagino yo, muy lista para captar todo ese talento y por lo visto no son muy eficientes porque todos acaban en otra cosa. ¿Cómo No, fue? bueno, yo creo que hay más ingenieros químicos probablemente, pero Sí, la ventaja es que puede hacer muchas cosas, que es lo bueno. Por ejemplo, tú hablas de Macario. Macario, pues tiene varias cosas adicionales, de que estudia ingeniería química, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Pero sí te digo, mira, yo, bueno, a ver, primero en los veranos sí trabajé en una farmacéutica un tiempo y después trabajé en una fábrica que hacían, la verdad, pulpa de celulosa para hacer papel y eso, pero desde cortar los árboles, todo eso. Entonces, pues sí estuve en algunas cosas interesantes. Pero yo cuando estaba por salir de la carrera, pues también ves en dónde vas a trabajar. Me entrevisté con algunas compañías químicas, etcétera. Y había una que me entrevistó y me gustó mucho cómo fue su proceso, que fue Procter Gamble, ¿no? Procter Gamble México. Y ellos estaban buscando gente para finanzas y decían ellos, haz el equivalente a un MBA, pero en Procter. Entonces me llamó mucho la atención, fui, los vi. Finanzas sí me gustaba por una razón, porque también en las finanzas tú ves normalmente a las empresas globalmente. sí. Es decir, no soy contador, no, pero sí ves a las empresas globalmente. Entonces ahí fue que pues, me entrevistaron, seguí los procesos que ellos tienen y lo que sucedió, Rodrigo, fue que me decidieron muy rápido. O sea, me hicieron una oferta de eso que dices tú, wow, estos cuates, si así se manejan, pues me llamaban la atención porque aparte líderes en la industria. Es curioso, pero esa compañía, por ejemplo, hoy por hoy es la compañía que más inversión en publicidad tiene en el mundo hoy por hoy. Entonces eran los especialistas en marketing y la verdad que ahí yo aprendí mucho porque dentro del área de finanzas trabajamos con las diferentes marcas. Cada una de las marcas se manejaba como un negocio en sí mismo. Es decir, que fueran negocios con su P&L y todo su rollo. Entonces yo aprendí mucho de estrategia ahí, desde luego de finanzas, y para mí fue una gran preparación de trabajar con Procter, que además me mandó a varios lugares, ¿no? Estuve en varios países, de mis hijos, 2 nacieron aquí, uno nació, bueno, los dos chicos nacieron en diferentes países, y pues muy bien, eso, entonces sí me dio una visión muy amplia en términos generales. Y te contrataron en la parte de finanzas. En finanzas, aunque empecé a trabajar como finanzas en la planta, una de las plantas de jabones, una de las plantas probablemente más grandes del mundo, no sé si sabes, pero ellos tenían en aquel entonces la planta más grande de detergentes aquí en México, no en tamaño físico, pero sí en output, en tonelaje, ¿no? Entonces es una gran empresa también. Sí, además, pues es como General Electric también, que son formadores de cuadros. Procter lo ha sido y lo sigue siendo, es formidable. ¿Y en qué países te tocó? Bueno, me tocó primero, el primero fue un país chiquitito que era Puerto Rico, que en realidad, o sea, pero ahí estuvimos. Después me fui a Venezuela, regresé a México, me mandaron a España, estuve en Barcelona, después me querían mandar a otras partes del mundo y ya dije yo, bueno, mejor ya no, porque mi familia ya vamos a empezar a desbalagarla. A México y me trajeron a México y al regresar aquí al año me querían mandar a otro país y luego al siguiente año a otro país. Les dije, no, fíjate que no. En el camino, fíjate que curiosamente salió que buscaban un CFO en Seguros Monterrey New York Life. Y en Seguros Monterrey New York Life, bueno, fui y me entrevisté y como ya estaba yo con el tema de que Procter pues ya no iba ya a salir, ¿no? Y querían seguirme mandando, pues fue que entré al mundo de los seguros. Entonces empecé yo en los seguros de vida, Seguros Monterrey New York Life, y ahí me eché 9 años hasta que me contactaron. Bueno, fui presidente del comité financiero de la AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Ahí pues veía a todos los que participaban por la parte de seguros, hasta que uno de los socios fundadores de Qualitas, pues interactuaba yo con él, y un día me dijo, bueno, pues la verdad me dijo, te voy a hacer una propuesta indecorosa. Sí.
Dije yo, pues tú me dices cuándo, y pasó el tiempo, no volvimos a tocar el tema y un día pues hablamos. Qué Y así interesante. fue como entré a Quality. ¿Y cómo fue, digamos, tu transitar? Porque yo creo que es más que un MBA, pues en todos estos países, desde la óptica financiera, que evidentemente desarrollaste capacidades, porque el sector seguros es muy estructurado en esa parte, en el análisis, en el riesgo, y son varias disciplinas. Digamos, si en Eurolife entraste como director Sí, financiero, correcto. que era lo que estabas viendo, pero ¿cuál fue el aprendizaje, digamos, que fuiste acumulando en términos de pues ese recorrido por varios países? Bueno, primero te contesto y te digo, en el tema de seguros nunca acabas de aprender, ¿eh? Vamos a cesar por ahí. Y eso es muy relevante decirlo, ¿no? Pero yo cuando llegué efectivamente no sabía nada de seguros, sí sabía mucho de temas de finanzas, no sabía de seguros. Y al principio, con el director de técnico allá en Seguros Monterrey, yo cada semana me sentaba 1 hora con él para entender bueno, un poquito conceptualmente cómo funcionaban los seguros de vida y todo eso, que puede ser muy complejos también, productos financieros complejos. Y pues fue a través de eso, ¿no? Y en el día a día, igual el día a día te obliga a ver esto. De hecho, yo era director financiero, pero tenía la parte de finanzas, pero también toda la parte técnica me reportaba a mí, es decir, la parte de inversiones, que tú sabes Sí. que las aseguradoras tienen dos partes muy relevantes, la parte técnica, la parte del pasivo y la parte de los activos, que es la parte financiera, ¿no? Entonces me reportaban ambas áreas también, o sea, no nada más la parte de contabilidad, planeación, etcétera, ¿no? Sino esas áreas. Entonces, pues ahí el contacto con muchos actuarios y viendo todos los temas, pues te vas poniendo al día, te vas haciendo inmersión en todas esas cosas y pues he ido aprendiendo, pero curiosamente cuando yo llegué a Qualitas, Joaquín Brockman Lozano, el fundador de Qualitas, que en paz descanse, a él cuando le preguntaban, oye Joaquín, ¿cuándo te vas a jubilar? Y decía, no, pues no, nada más que aprenda de seguros. Entonces yo dije a mí mismo, bueno, entonces tengo chance de seguir aprendiendo, porque la verdad es que es curiosísimo, pero el tema de seguros es muy complejo dependiendo qué tipo de seguro te pongas, y siempre hay algo que aprender en este mundo de los seguros. ¿Sí? Sí, es fascinante. A mí me gusta mucho leer. Digo, no. ¿Sabes qué? A mí me tocó tuve hasta mi licencia en New York Life, Bien, agente de seguro. En un verano se me ocurrió la brillante idea de ir qué bien. y me dieron el curso todo el verano, ¿no? Yo era estudiante de la universidad. Tuve era agente de seguros, hice el examen Comisión. ante la comisión. Y entonces como que me asumí un poco a ese mundo, que es fascinante, digamos, porque si lo ves con estructura, por ejemplo, los brokers o los agentes, te puede ir exageradamente bien. Les va muy bien. Exacto. Los que trabajan. Los lo que hacen bien, trabajan sí. y ven la estructura sobre todo, porque, o sea, todos como que todavía sigue el lugar común de pensar es el que toca la puerta. Ya estás protegido y en realidad, por ejemplo, en la universidad en la que yo estaba, pues te decían, oye, tú tienes una póliza, pues, la de estudiante, podrías vender un seguro con una prima alta y aumentar la protección. Y si lo veías, sí, claro, tus compañeros de 19, 20 años pues, no están pensando mucho en eso. Y como que no ejecuté mucho lo de ir a ver a los papás, pero era una gran idea, ¿no? Ese enfoque, digamos, porque tenías los números agregados y podías hacerte muy exitoso. Y con el broker que yo, pues ni vendí un par, me parece, o sea, no fui muy bueno en eso. Seguro no le dedicaste mucho. No le dediqué mucho tiempo, es la verdad. Aprendí mucho y me Sí, sirvió, fue una gran experiencia, pero es un mundo fascinante. Y luego la otra parte que me llama mucho la atención, porque luego leo las cartas estas anuales de Warren Buffett, en donde los que evalúan el riesgo es fascinante, ¿no? Él tiene Geico, esta de... Sí, lo conozco perfectamente Pero es fascinante, digamos, la estructura de cómo interpretar el mundo desde esa desde ese óptica, ¿no? punto de vista. Es increíble. Ahora, en términos, digamos, de lo que significó llegar a New Life y ver esos dos componentes, eh, ¿cuál fue el primer reto al que te enfrentaste desde esa óptica? Y sobre todo personalmente, ¿qué significó, digamos, pues ya el no viajar, ¿no? Porque si es todo un modo de vida. Acá ha estado, por ejemplo, Silvia Dávila estuvo en Procter en Venezuela. Sí, pero Probablemente aparte, coincidiste bueno, ella le aprobaba yo sus presupuestos sus... de marketing Exacto, hace, para que pudiera... hace algún tiempo. Exacto, entonces es una vida muy, muy distinta. Pero ¿cómo fue llegar al mundo de los seguros que tiene otra característica, ¿no? Sí. A ver, te platico. Yo creo que la respuesta a lo mejor te sorprende, pero la primera cosa es un tema de comunicación. Fíjate que cuando yo llegué,
como que no había la mejor comunicación con Nueva York, con el management de Nueva York. Y entonces uno de mis primeros retos fue eso. Porque la verdad es que la comunicación, Rodrigo, es fundamental para todo, ¿no? Cuando tú hablas de la comunicación, mucha gente te dice, bueno, ustedes son comunicadores, ¿no? Tú eres comunicador. Te dice, sí, pero eso es como que es soft. No, no es cierto. Es decir, la comunicación ayuda a la efectividad de hacer las cosas. Es decir, cualquier persona en cualquier empresa, si comunica bien, va a ser más efectivo en lo que tiene que hacer. Entonces, yo te diría que al principio fue más un tema de comunicación. Sí, de entender y tienes los problemas fiscales que tiene y tienes los problemas de producto. Los problemas de producto, la verdad es que necesitas tener un equipo muy bueno de actuarios. Los actuarios muy buenos en Seguros Monterrey, la verdad, muy buenos. Y pues sí, todas las complicaciones esas, pues te vas empapando eso. Pero yo te diría que lo primero fue un tema de comunicación. Y afortunadamente eso funcionó muy bien, porque las cosas, digo, es una gran compañía, seguramente viste tú el modelo de Gold que tienen ellos, ¿no? Para desarrollar a los agentes. Es muy bueno. Y sí empecé yo a ver a los agentes, porque tú dirías, a ver, yo como CFO, los CFOs desde Procter, los CFOs pues, son vistos como nada más en la parte administrativa, financiera, y no. La verdad es que en las compañías multinacionales como General Electric, como Procter, etcétera, los financieros están mucho más metidos en todo, en la estrategia, en estar en los procesos, cómo funciona, ¿no? Entonces, eso yo, en Seguros Monterrey, pues también empecé yo con los agentes, ¿no? Que eso sí fue un cambio. Claro, yo pues de estar en temas de estrategia y cosas de esas, pues la verdad fue un poco más estar entendiendo a los agentes. Y entiendes tú el contacto personal, lo importante que es, ¿no? Y el valor que añade un asesor profesional de seguros. Porque también si tú dices que tú eres pues un corredor de seguros, a lo mejor un corredor ya es un poquito más grande, ¿no? Pero si te dedicas a los seguros, van a decir, bueno, es que la gente que pues no tiene otra cosa que hacer se va a los seguros. Pues también hay. Pero la verdad es que si lo haces bien, te va muy bien, como decías tú al principio, y yo conozco muchos muy buenos. Pero esa de relación personal era muy importante y sigue siendo, y déjame decir, porque eso cambia también en los países, ¿no? Yo no sé si te vas a Inglaterra o a ciertos países, pues ya las cosas son mucho más digitales. En la cultura nuestra, aquí en Latinoamérica, en México, siguen siendo todavía más personales. Entonces, esa parte es fundamental. Entonces, sí hay una parte técnica que tienes que saber y tienes que ver esas cosas, pero la parte de la comunicación, el estar cerca, el ver todas esas cosas, sigue siendo algo fundamental, aunque parecería soft, no es tan soft. Sí, y me hace pensar, lo veo, digamos, desde donde yo estoy, siempre pienso y veo que los mejores líderes, el punto más importante de cualquier liderazgo, político, empresarial o el que, digamos, tiene que ver con la comunicación, porque un líder eficiente y efectivo, pues es aquel que tiene la capacidad de transmitir la visión. En realidad, un líder al nivel en el que tú estás y donde estabas como CFO de una aseguradora muy, muy grande, pues no te alcanza para hacer micromanager a todos. Y entonces lo que tienes que hacer es comunicar. Por eso, por ejemplo, cuando veo el ejercicio que empezó Andrés Manuel López Obrador, el presidente y ahora la presidenta, y siempre me dicen, oye, ¿por qué lo cubres? Porque es un acto de gobierno. Cuando comunica el director general de una empresa o un líder, está ejerciendo, digamos, las capacidades ejecutivas y creo que coincido. ¿Cómo llegaste a esa intuición, digamos, y salirte del CFO que habrá generado sus roces en una organización muy estructurada, que el CFO se ponga a hablar con los agentes? No, bueno, pero eso es parte de la preparación de Procter, es decir, realmente es una compañía que tengo muchos ex Procters que son CEOs de compañías as we speak, es decir, en este momento, ¿no? Y son gente que trabajaron conmigo, etcétera, etcétera. Silvia. Porque una de ellas, sí, pero te podría dar varios. Pero la preparación que te da te ayuda a que tú te comunicas, porque, por ejemplo, en México pues la gente no, todos tenemos el temor del escenario, ¿no? Sí. Cuando se habla ahora. Pero allá en Procter, pues tenías que hacer todo eso, entonces te vuelve pues una segunda naturaleza el tema de hablar. De hecho, alguna vez uno de mis hijos me oyó hablar cuando estaba yo en Procter con un grupo grande y su observación, no sabía que hablabas tan bien.
Wow. Entonces fue una preparación eso, porque y mis hijos, por la naturaleza donde nosotros estuvimos, que estuvimos en varios países, participaron ellos estuvieron en un colegio americano para poder brincar de diferentes colegios, ¿no? Pero cuando mi hijo era más chico, tenía 4 o 5 años, de empezar tenían ellos, los llevaban el viernes a la biblioteca a que sacaran un libro para ver el fin de semana. Si no le preguntaban si lo vas a sacar o no, a ver, ¿qué te vas a llevar? Y se lo llevaba. Después tenían una cosa que le llamaban el show and tell. Y a esa edad, 5 años, 4 o 5 años, que llevaran su juguete favorito, lo llevaran y se lo mostraran a los ¿cómo se llama? A los compañeros. Entonces es una cosa que se desarrolla. En mi caso se desarrolló, pues gracias a Dios, estando ahí en Procter, con estas oportunidades muy grandes y en diferentes organizaciones y plazas, en donde es como todo, la práctica hace al maestro y pues eso es lo que pasó. Claro. Ahora, cuando entraste a Monterrey Neurolife, es una empresa interesante porque pues tienen la parte estadounidense, Sí. pero era una empresa fuerte en los seguros en México. ¿Cómo eran esas dos culturas y qué años eran? Porque después venía además la crisis financiera 2008-2009, que fue muy desafiante en el sector asegurador. Ahí está el tema de AIG, etcétera, pero le pegó a todo, ¿no? Sí. En su conjunto. ¿Cómo fue esa? Fíjate que es muy interesante tu pregunta y sí, efectivamente, Seguros Monterrey, un líder en el tema de los seguros de vida, desde luego, New York Life, ¿no? New York Life es una gran compañía, es una mutualidad todavía. Es una compañía que no cotiza en bolsa, no es como las otras, como AIG que estaba, no MetLife, ¿no? Y es una compañía muy conservadora. Ellos veían todos los temas de inversiones en aquel momento. Ya preguntabas de los años, yo entré allá en el 2005. Pues era una compañía muy conservadora de cómo gestionaban, porque son compañías que no ven las cosas del trimestre o del año, sino que ven que puedan sobrevivir en los próximos 40 o 50 años. Entonces, las decisiones de inversión se toman con esa visión, de ver y yo me acuerdo porque decían, a ver, ¿qué es lo que nos puede destruir? Decían en New York Life. Y hay que ver que las cosas que no te destruyen. Entonces, esa visión de largo plazo, esa forma inteligente de hacer inversiones para sobrevivir, porque siempre se cuestionó, en mi experiencia en aquel momento, de si deberían de ser una compañía pública o no. Y llegaban a la conclusión de que no. Y en eso viene la crisis financiera del 2008. ¿Qué crees? Ya viste lo que le pasó a IG y a todas sufrieron mucho. Pues, ¿qué crees? A New York Life se criticaba un tanto cuanto porque su crecimiento era muy modesto. Pero vino la crisis y todas se fueron y New York Life siguió. Es decir, el modelo realmente de supervivencia probó correcto el tema de decir, seguiremos siendo una mutualidad, no tener que estarnos preocupando de los resultados de cada trimestre y hay que hacer las cosas y eso lo hizo una compañía, es una compañía muy, 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 muy eficiente y es de las pocas en Estados Unidos mutualidades de ese tamaño que además tienen es AAA desde el punto de vista de los calificadores. la solvencia. Sí. Y eso voy a saltar ahora al momento actual, sobre todo porque ahora estás en una empresa 100% mexicana y entender eso cómo cambia, y dos, pública, ¿no? Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué ha significado y cómo cambió, digamos, o cuáles son esas diferencias? Tendrá sus ventajas y algunas desventajas. Cambia mucho, mucho. Y de hecho, cuando me invitaron a mí a participar en Qualitas, la verdad me gustó y me gustó por varias razones, ¿no? Me gustó porque era una compañía pública. Bueno, primero me gustó porque era una compañía líder. Segundo, me gustó porque era una compañía pública. Y tercero, me gustó porque los socios fundadores estaban ahí. Entonces, esos 3 elementos me llevaron allá. Entonces, hombre, haber trabajado muchos años en compañías multinacionales americanas, pues sí, yo hice presupuestos hasta, bueno, lo que tú Sí. quieras, ¿no? La verdad es que la velocidad es muy diferente, muy, muy diferente. En Procter, pues, tenían, o sea, para probar una marca nueva, un producto nuevo, lo que sea, pues tenías mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo para hacer las cosas en los seguros todavía más complicado todo el tema por temas de regulación y todo lo demás. Y yo llego a Qualitas y en Qualitas el que tomaba la decisión estaba ahí. No tenía que mandar nada a sus headquarters ni nada a sus ahí. Entonces, la verdad es que esas cosas, yo sí te diría que una de las cosas muy buenas en el caso de Qualitas
No somos una compañía perfecta, ni lo seríamos, no hay ninguna compañía perfecta, pero se hacen las cosas muy rápido y se corrige muy rápido lo que se hace, ¿no? Y eso, como estando yo, por ejemplo, en el rol que tengo yo el día de hoy, pues tomo decisiones muy rápidas, ¿no? Entonces, muchas decisiones que tomo yo, si las veo en nuestros competidores, etcétera, ya me imagino que ellos se tardarán un montón de tiempo en llegar a sus management correspondientes y que les autoricen. Y aquí es decir yo, ¿tiene sentido? Va. ¿No tiene sentido? No va. Y esa es una velocidad. Y sí, desde luego, somos bastante sui generis, ¿no? Y en el caso particular de Qualitas me gusta porque somos una compañía que somos bastante frugales, ¿no? Si tú vas a mis oficinas y algún día con mucho gusto te invito, pues no es nada sofisticado, ¿eh? La verdad es que estructuralmente hablando, nosotros buscamos, como éramos, y eso tiene que ver cómo empezó la compañía, que empezó en un momento difícil, ¿no? Empezó cuando se abrió, después del Tratado de Libre Comercio original en el 94, se abrió también el sector financiero y entonces Joaquín Brockman decidió hacer la compañía. Pero todas perdían en el ramo de autos, todas. Y él se mete a autos y le dicen, pues no vas a... Sí. O sea, dijeron, no vas a... Entonces eso obligó a la supervivencia. Tampoco tenía un papá rico, es decir, no tenía quien le diera capital para eso. Entonces algunos de los fundadores y consejeros me decían que tenían miedo a ir al consejo porque les iban a decir nada más que tenían que poner más capital. Claro. Entonces, en ese sentido, la verdad es que fue una historia de eso, de mucho esfuerzo, de mucha perseverancia y persistencia, que yo creo que eso es fundamental en todos y en todos los negocios. Y Joaquín logró hacer todo eso, pero eso empezó con hacer estructuralmente el control de costos. Entonces, si tú vas a mi oficina y todas las oficinas son dignas, muy dignas, pero nada más. A mí me ofrecen muchos los grandes, ya sabes, Sí. que se dedican a este tema de real estate. Me ofrecen, les digo, no me voy a ir allá porque te ofrecen siempre el A1 y no sé qué. No, nosotros estructuralmente hablando estamos ahí, ¿no? Y son cosas que son diferentes, ¿no? Y sí, la cercanía de las personas, somos una empresa mucho más personalizada desde el punto de vista de lo que hacemos. Nosotros sí creemos en los agentes, hay muchas compañías que han ido dejando a los agentes, eso nos pasó en Perú, por ejemplo, cuando entramos hace más o menos 5 años, allá ya era mucho más de banca, y ya estaban dejando a los agentes. Nosotros entramos con nuestro modelo de agentes, ¿y qué crees? Ahora ya nos empiezan a seguir también, es decir, al final si lo haces bien, y para el modelo que tenemos funciona. Entonces sí, bueno, ya me desvié un poquito de la pregunta, pero sí, esa parte es fundamental, ¿no? ¿Y cuál es, desde la óptica del CFO, cuál es el punto ciego que suelen tener los CEOs? Porque hay muchos cambios, depende del ciclo en el que entren. Por ejemplo, en momentos de crisis, normalmente el CFO se convierte en CEO, porque el imperativo es hay que sobrevivir. En tu caso no es así por cómo te invitan, ¿no? Sí. Pero deberás tener un gran, y es bien útil para muchas personas, ¿cuál es el punto ciego que suele tener un CEO que no es CFO con respecto a su CFO? Porque luego puede ser adversarial, pero yo he participado en muchos foros de CFO. Si es un CEO, si no está muy de la mano con su CFO, es bien difícil. ¿Cuál es el punto ciego, tú que has tenido las dos cachos? Pues el punto ciego es que a veces un CEO se vuela, ¿no? Es decir, se va a hacer cosas muy, muy grandes. Pero si tú te acuerdas, tú mencionaste a Warren Buffett hace un momento, Charlie Munger, ¿qué es lo que decía? No gano tanto de los éxitos como de no tener fracaso. Exacto. Y muchos CEOs se van a apostar eso. Y en Procter tengo un ejemplo que eso te lo platicaría otro día, ¿no? O de una vez si quieres. No, Bien. no, te lo platico otro día, ¿no? Pero ojo con el tema, es decir, el CFO te aterriza y muchas veces el CEO se vuela de más. Está muy bien, necesitas Sí. el emprendimiento, necesitas todo eso, pero hay que tener cuidado porque a mí me encanta eso, lo que decían Warren Buffett y Charlie Munger, que ganan más de los errores no cometidos que de lo que han hecho y tienen mucha paciencia para hacer las cosas. Entonces, a la pregunta específica, como punto ciego, es que a veces pues sí se pierden porque te entusiasmas con algo y necesitas algo que te mantenga en la tierra, ¿no? Esa parte yo te diría que es fundamental, ¿no? Y aplica para todos, porque ahora, y lo voy a conjuntar con algo que acabas de decir, no es tanto
la parte brillante, sino la persistencia. Es decir, yo corro diario 10 kilómetros, a veces podría tener una buena carrera, pero diario 10 kilómetros. Y eso, el resultado agregado, digamos, el interés compuesto del esfuerzo. Me fascina que hables de eso, porque una de las cosas que yo hablo, por ejemplo, en la compañía, no somos perfectos, tenemos mucha inteligencia artificial y hacemos cosas, etcétera, ¿no? Pero yo hablo mucho con el equipo desde hace años, es decir, de la mejora del 1%, ¿no? Y tú acabas de hablar del interés compuesto, ¿no? Yo me pregunto, a ver, si tú mejorar 1% en lo que quieras, es facilísimo, Sí. facilísimo. Ahora, si persistes tú en eso y lo haces todos los días, les pregunto yo, después de 365 días, ¿cuánto mejoraste? ¿Cuál es la respuesta que me dan? No, pues 365 les digo, wrong, equivocado, mejoras 3,600 veces, que ese es el compuesto. Entonces, y lo puedes hacer en temas como dices tú, o sea, si tú caminas 10 kilómetros, pero si no caminaras nada y empiezas con, no sé, a lo mejor 1 kilómetro y la subes 1%, al final del año vas a ser un atleta. O sea, entonces esa parte es fundamental. Y el chiste es la perseverancia. Y mucho de lo que ha sido Qualitas ha sido perseverar en ese sentido. Y Joaquín Brockman, ¿cuál fue ese modelo y esa persistencia que encontró en un segmento en donde todos perdían dinero? ¿Cuál es la frugalidad? Ya me va quedando claro, Sí, pero debe haber otro componente en claro, términos de claro. cómo aterrizar el Sí, mercado. habría que entender dos cosas también. Habría que entender también que él fue broker primero. Sí, Brockman y Shue, la familia tenía el apellido del. Entonces, él trataba mucho con las compañías de seguros, y las compañías de seguros, cuando no existía Qualitas, que le decían qué era lo que tenía que hacer, y algunas compañías le decían que la cartera no era de él, sino era de la compañía, y él decía, estás equivocado, la cartera es mía, no es de la compañía. Entonces, cuando él decide fundar eso, sí tiene es que esa es una parte fundamental para entender a Qualitas, porque él, Joaquín, llega, funda Qualitas, pero entonces ya estaba del otro lado y había estado muchos años del otro lado, entonces entendía perfectamente el modelo de corretaje y de las compañías de seguro. Entonces él entendía el tema de los agentes y del valor de los agentes en la ecuación de valor para el tema de los seguros. Y en esa ecuación, entendiéndolos bien, él se decidió apoyar a los agentes de una manera importante, y lo hacemos hasta la fecha, Porque, pues, a ver, cuando yo tomé la dirección y la presidencia, pues mucha gente tenía sus dudas de qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y con justa razón, y yo siempre dije, no, nadie va a llenar los zapatos de Joaquín, eso no va a suceder. Entonces, pero yo sí entendía el modelo de Joaquín perfectamente y sabía, y no solo lo entendía, sino además totalmente convencido de su modelo. Entonces, ese modelo que nos lleva a estar cercano a las personas, estar cercano a los agentes, apoyarlos, y es esa dualidad en donde todos salimos ganando. De hecho, Joaquín, me acuerdo porque la primera vez que me entrevistó a mí, me enseñó lo que él le llamaba un triángulo de servicio que existe en Qualitas, en donde hasta arriba, la punta de la pirámide, están los asegurados. Y en la base estamos nosotros los que les damos el servicio, y en medio están las oficinas que dan servicio y luego los agentes. Entonces, digamos que es una pirámide al revés de lo que tú dirías, no, hasta arriba está el presidente, el CEO, no, está hasta abajo, está para dar servicio. Y eso lo hacemos con mucho, realmente la filosofía de la compañía, el ADN está en hacerlo así, y entonces nosotros vamos a ser más exitosos en la medida que realmente podamos eso. El tema del servicio sigue siendo la prioridad número 1 en la compañía. Y yo, la próxima semana, tendré sesión de resultados para el segundo trimestre, y lo primero que vemos en Qualitas es los indicadores de servicio en varias de las áreas y cómo vamos y todo lo demás. Entonces, esa parte es muy importante, Rodrigo. Claro. Y cuando Joaquín te recluta para ser el CFO, ¿ya te estaba formando? ¿Fue explícito o lo notaste o cómo fue? ¿O casuístico? A ver, yo te diría, Joaquín y Wilfrido, que era entonces el CFO antes de que entrara yo, vamos a decir, ellos dos se complementaban muy bien, es la palabra, ¿no? Se complementaban muy bien, ¿no? Porque cada uno tenía sus fortalezas, no siempre estaban de acuerdo. Curiosamente lo digo, porque a mí cuando me invitó Wilfrido, me invitó porque él tenía en sus pláticas trimestrales con inversionistas, no veían a nadie en la sucesión.
Entonces, yo, imagínate, un poquito, pero no solo yo, había, Sí, ¿no? Pero un poco la idea era que hubiera más visibilidad y que hubiera la posibilidad de que no se quedaran descabezada la compañía en una situación que tristemente sucedió, porque los dos fallecieron con menos de un año de diferencia, ¿no? Y ya estaba yo ahí, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, ese es un poquito el tema. Yo creo que originalmente Joaquín, no creo que me haya pensado a mí como tampoco para sucederlo ni nada. Y es más, a mí me hubiera gustado que siguiera 10 años más o lo que claro. tú quieras, ¿no? Pero el hecho cierto es que pasó, tristemente, fallecieron los dos. Uno en el 2020 y en otro en el 2020, principios del 21, menos en 9 meses de diferencia. Y pues sí estábamos, nosotros también era un proceso de institucionalización. Claro. Y Wilfrido había servido mucho en tema de la institucionalización de la compañía al hacerse públicos, porque la compañía no era pública. Al hacerse públicas tuvo que poner una serie de corporate governance, de gobierno corporativo, etcétera, que le sirvió mucho a la compañía. Entonces, bueno, Y es un gran consejo para muchas empresas familiares grandes que todos conocemos y que todo funciona muy bien, pero sí que tienes que tener, y más obviamente en el sector asegurador, pues contingencias, porque sí, claro. los riesgos ocurren, los siniestros pasan, y sí que tiene que ocurrir, pero a veces los humanos sí somos, yo pienso que pues voy a vivir muchos años, etcétera, espero que así sea. Dios mediante. Exactamente, Ujú. pero el hecho es que, pues por eso tengo un seguro, ¿no? Pues sí. Porque no lo puedo saber a cabalidad y las empresas tampoco. Sí, los seguros tienes que tenerlos y no utilizarlos. Exacto, el mundo feliz. Porque en el momento en que los necesitas y no lo tienes, te das cuenta de lo que hubiera sido si hubieras tenido el seguro. Y eso la verdad es que eso da mucha satisfacción, ¿no? Y hablando de los seguros, por ejemplo, en el caso de autos que está asegurada la tercera parte del parque vehicular en México, y que por cierto es parecido, por ejemplo, nosotros entramos en Colombia a principios de este año con nuestra nueva SUV, que va muy bien, por cierto, que tiene más o menos el mismo. Entonces, tú dices, hombre, Estados Unidos, ¿cuál es el nivel de aseguramiento de vehicular en Estados Unidos formalmente? Pues yo, me imaginaría, si tienen 7 seguros per cápita en general, pues pensaría que el 50%, porque habrá No, unos pero que... en autos es entre el 87 y el bien. 89. En Inglaterra es un poquito más, es alrededor del 94, el 96 más o menos. Entonces, pero imagínate tú que digamos nosotros no vamos a subir de los 31, 32 que oficialmente existe a 90, ¿no? Pero con que lo dupliques, que te llegues a 60. Sí sería muy bueno para las compañías de seguros, pero déjame decirte, sería mejor para la sociedad, Claro. porque la sociedad va a estar más cubierta. O sea, si tú chocas en México, tienes 2/3 partes de que con el que chocaste no esté asegurado. Sí, me ha A ver, pasado. a ver, Nos ha desde pasado ese a punto todos. de vista, a mí también. Sí, A mí también. Pero al final eso es parte de la responsabilidad social y de la responsabilidad civil que debemos de tener como sociedad de proteger a la sociedad, ¿no? Entonces eso sí hay un rango muy amplio, ¿no? Que para eso, pues pasan muchas cosas, ¿no? La economía tiene que ir bien, en la medida en que crezca la economía, tiene que haber mucha conciencia, tiene que haber mucha educación. Nosotros participamos con educación, no sé si sabes, pero seguramente lo sabes. Nosotros pusimos en Kitsania pues también nuestra oficina de Qualitas, donde los chicos pueden ir y pueden emitir una póliza. A mí me emitieron mi póliza, una tarjetita. En uno de los Kitsanias que tienen coches, tienen un coche también pintado con el logo de Qualitas y hacen todo. Entonces, la verdad es un poco de educación y educación para los mayores de que es para beneficio tanto de las personas que tienen el seguro como de los posibles riesgos que se pueden llegar a materializar por manejar un vehículo. ¿Qué datos tienes en términos? Hay dos que se me acaban de ocurrir ahora que te escuchaba. Uno, el PIB per cápita de un país correlacionado con el nivel de seguros que tiene, que es muy obvia la correlación, pero el que te quiero preguntar, porque ese me puedo imaginar, pues obviamente si me voy a Europa, Estados Unidos, ahorita está muy obvio, pero estaría bueno ver cómo va, pero sobre todo, ¿dónde se cruza? ¿Cuál es el contrafactual de México en un país, a lo mejor latinoamericano? Nosotros andamos por ahí $13,000 PIB per cápita, y que tengan igual, más o menos el mismo rango, quizá se puede medir por ciudad, no sé,
y mayor penetración de los seguros. Y hay dos factores, la cultura, lo que mencionabas, y la regulación. Es decir, que el gobierno Bueno, se da cuenta de los beneficios y dice, pues exijo que todos estén asegurados. sí, digo, ¿Hay algún contrafactual? no tengo datos, pero la verdad es que yo te diría, por ejemplo, Chile es uno de los países que tiene más alto nivel de seguro con respecto al resto de Latinoamérica. Nosotros somos de los que estamos bajos en Sí. términos generales, en términos globales, ¿no? Pero ya que lo dices, voy a hacer el eso para verlo efectivamente cómo correlaciona. Pero al final del día, digo, había un presidente chileno que a mí me llamaba mucho la atención, que decía que a las personas menos favorecidas no habría que darles la misma educación que los demás. Y dices tú, órale, pues sí, ¿qué le pasó? No, dice, les tendrías que dar mucho más Claro. para que precisamente les permitas tú darles las oportunidades hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, si nosotros colaboramos mucho con la Conducef en la semana de educación financiera, participamos, estamos. Y sí es un tema en donde tú ves el daño que se puede hacer. Primero, porque nosotros preparamos a los niños, por ejemplo, en este caso de Kitsania, hemos tenido muchos programas en donde tenemos especialistas que platican con los niños, más importante con los niños, con los papás, de cómo pueden disminuir los riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de hacer una sociedad mejor y es un tema de, pues digo, sí, de ser un ciudadano responsable el poder hacerlo. Y luego pienso en cómo se ajusta el mercado, ¿no? En términos de, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, en ciertas zonas de Florida, de la costa del Golfo, se está volviendo imposible porque te exigen tener un seguro de casa, pero claro, es que lo que está muy alineado el riesgo potencial al costo del seguro, por lo tanto, el propio mercado va acomodando dónde debe vivir la gente. Y acá, pues tenemos zonas que, claro, el PIB per cápita y de los estados más afectados, pensemos ahora Acapulco o muchas veces Tabasco, que se va a inundar en el futuro Tabasco, lamentablemente. No hacemos buena planeación, etcétera. Y entonces, pues vemos ahí y ya me vi aportando como siempre hacemos los mexicanos, Sí, claro. solidariamente de víveres para no sé Y qué. qué bueno que lo hacemos. Y qué bueno pero que lo podríamos hacer mucho más prevención. Exacto. Y el mercado ahí lo ajusta, ¿no? Pero claro, alguien me podría decir, sí, Rodrigo, pero pues PIB per cápita no te va a dar porque no van a pagar un seguro, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, tienes que tener unas ciertas necesidades básicas. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Procter, te decía yo, fue a España, ¿no? Y en España, pues estaba en el negocio de los productos de papel, pañales para bebés y esas cosas, ¿no? Oye, yo les preguntaba ya, oye, ¿cómo está el tema de la distribución ahí en las clases sociales A, B, C, D y E, que los grupos que como los vemos aquí, no sé, me voltearon a ver, ¿qué es eso? Aquí no hay eso. Entonces, lo que sí ves es que la relación existe entre el desarrollo económico, el nivel socioeconómico de la gente, tiene que subir para que mercados como este que te menciono, que en México están también subdesarrollados, por decirlo, no están desarrollados, pues es simple y sencillamente porque no hay la capacidad económica para hacerlo. Lo mismo pasa con el tema de los seguros. Y una cosa más, nada más hablando de lo que dices de Florida, etcétera, pues el caso de California, ¿no? El caso de California a principios de este año, que por cierto, coincidentemente me tocó estar allá cuando estaban los incendios, pues, ¿qué dices tú? Y es que ya las compañías se habían salido en los últimos 2 años, de asegurar, porque había desde hacía, no sé, hace 15 años o más, una ley de control de malezas, de precios, de todo lo demás, que pues bueno, o sea, nadie está peleado con su dinero, como dice el dicho. Sí. Y lo que sucedió ahí es que pues las compañías no están dedicadas para perder, porque desaparecen. Claro. Y eso es una de las cosas que nos ha fortalecido a nosotros en el caso de Qualitas, que hemos tenido que estar para poder sobrevivir, que le habían sentenciado que no, pues hacerlo, ¿no? Pero entonces en ese caso, pues también la regulación ayuda, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí existe el seguro obligatorio, pero no es difícil que se exija, se cumpla, ¿no? Y eso se puede hacer, y además las sumas son muy bajas. Si tú me preguntas a mí, nosotros lo hacemos, sí tenemos el seguro obligatorio, desde luego, pero en la proporción del seguro obligatorio a lo que es nuestro tamaño de portafolio es irrisorio. Así es, muy chiquita, ¿no? Son cosas que hay que hacer. ¿Y cómo se comporta el consumidor? Porque tú tienes muchos datos, lo sé, Sí. y entonces, pues obviamente los coches que se venden con financiamiento, que es el 70%, pues ya tienen su seguro. Luego se acaba. ¿Y qué porcentaje sí renueva? Que eso ya te habla de la cultura del seguro. Y luego 2, está muy apalancado. Pensaría yo luego cuando también me gustan mucho los datos,
Y el dato más nuevo que hay de la encuesta del INEGI es qué porcentaje de los hogares tienen automóvil. Entonces me ha servido para ver, tienen el dato 2000, ya no me acuerdo, 2010, 14 y 20. Y ahí tú ves, y yo digo, bueno, esa es la evolución de la clase media, porque no hay estadísticas que uno pueda seguir desde 2010. Hay desde, ya me acuerdo, 2005, 2010 y 2020. Y entonces ahí digo, mira, en este estado creció mucho la clase media, caso Guanajuato, obviamente Nuevo León, etcétera. Veracruz, por ejemplo, algo que me impresionó del dato 2020, que es el que tenemos, espero que lo actualicen, es que andan por ahí de hogares con automóvil, están por el 38%, que es el promedio de México en el año 2000, o sea, llevan un retraso de 25 años, y ahí puedes ver las diferencias, etcétera. ¿Qué pasa cuando se acaba el financiamiento y cómo se comporta el consumidor? Porque eso ya me habla de la cultura del seguro. No, yo creo que mucho sí, Sí, se, lo se material renueva, ¿no? Y se va perdiendo conforme la antigüedad del BI. Pero luego vienen las épocas también cuando viene la situación económica no está muy buena y es contracíclico el seguro, es decir, la Sí. gente protege lo que tiene. Entonces vuelve a suceder que sí, sí cuidan para poder estar asegurado, ¿no? Pero lo que dices es, pues sí, sí es muy cierto. Sí, o sea, ahí vas Muy viendo cierto, clases sí, medias, sí, ¿no? Porque son, sí, sí, el sí, vehículo es como Yo te un... puedo decir, por ejemplo, los datos que nosotros tenemos, yo te diría que prácticamente el parque de motos aseguradas en el caso de Qualitas, hablando de lo que tú mencionas, en los últimos, te diría yo, 4 años más o menos, 3 o 4 años se ha duplicado lo que nosotros tenemos asegurado y pues, tú lo ves en la calle. Sí, Que por cierto, te diría yo además que ahí más o menos el 50% de los accidentes de moto pues sí tienen consecuencias digamos médicas para los motociclistas, ¿no? Y tienen que hacerlo. Sí, yo creo que ahí sí podemos hacer mucho en darles clases porque ellos yo con mi preparación de ingeniero lo veo como moléculas gaseosas, ¿no? Si hay un espacio vacío y se van, independientemente de lo que hay alrededor, y entonces por eso la siniestralidad es más alta en el tema de las motos, pues porque no respetan los espacios vacíos, ¿no? Te digo, la teoría de gases te lleva a que llenan todo el espacio, pues yo me las imagino como moléculas gaseosas que van entrando, pero eso pues se las llevan, ¿no? Dice, este cuate se lo van a llevar sooner or later, tarde o temprano. claro. Es fascinante eso que acabas de decir, me haces una desviación, porque me encanta ver el tráfico como fluido. Sí, Entonces, cuando voy en el tráfico, sí, bueno, digo, soy un fluido. sí, claro. Y entonces, por ejemplo, y es fascinante, de verdad, pero me has tocado una fibra en mí porque pues vivo en una ciudad grande y estoy en el tráfico todo el tiempo. Y entonces digo, en las curvas, pues es como las arterias, se acumula en la Claro. curva y se va haciendo una suerte de quiste de tráfico, pues ahí nos quedamos todos. Y entonces, y algo que me fascina de entender el tráfico, porque hay muchas lecciones, pues, uno aprende ahí cosas, es que se comporta como sólido. O sea, si yo veo el tráfico vamos a pensar, estamos en imagen en el sur de la Ciudad de México, rumbo al aeropuerto, 7, 6 de la tarde, pues es un sólido. Es un sólido, Totalmente sí. predecible, se comporta con leyes de la física de un sólido. Si vamos ahora, que es en la mañana, pues es más bien un líquido. Y entonces pensar esas cosas me fascina porque pues lo tengo que navegar y trato de tener Pero tú teorías. eres ingeniero, ¿verdad? No, Pero sí, pero sí voy la pensando. mentalidad, exacto, qué Y bueno. no había pensado en la parte de las motos que No, son las gas. sí, como es que siempre te dicen, a ver, un gas que es alguien que tiende a ocupar todo el espacio disponible, pues así son las motos. Es que tú los ves al de la moto, o sea, no hay espacio y pero ellos se meten. Y con que un conductor esté ligeramente distraído se los va a llevar y no va a ser culpa del conductor, Sí, va a ser culpa de la molécula que entró ahí que va a chocar con... claro. No, y lo que tiene que asumir la molécula, porque yo pues ¿manejas moto? No, No, mis hermanos sí, pero... sí. No, y además sabiendo lo que sabes, dices, sí, esto es mala idea estadística. sí, no, pero sí, tengo Sí, mis hermanos que se van, algunos de ellos que hacen la locura de irse del sol a sol, ¿tú sabes cuál les deseo o no? de Veracruz a... Sí, ¿qué dices tu hijo? ¿Qué va? Sí. Pero bueno, en fin. No, me parece, sí. Yo nada más porque me gusta la eficiencia del tráfico, pero lo que Sí. uno asume en la moto es que tú tienes la culpa de todo. Sí, Si tienes esa mentalidad, siempre. pues creo, ¿no? Y no quiero cantar victoria porque dicen Sí, que, ahí, por ejemplo, el RC sí está subiendo mucho y los gastos médicos, claro. que sí, ya para los motociclistas sí es un problema. Y eso es importante porque ha crecido mucho la venta, se convirtió en una ocupación y cómo calcular ese riesgo, ¿no? Porque Sí, a ver, al final del día todo lo que son seguros es estadística, ¿no? Y es siempre, pues digo, ley de los grandes números
y la ley de los grandes números te lleva. Entonces, digo, los actuarios pues tienen que estar corrigiendo todo eso en función a las estadísticas que ven y es lo que dedicamos nuestros grupos técnicos, que tenemos un grupo técnico que comunica muy bien, por cierto, que eso es bueno, pero están viendo precisamente todo el tiempo estar viendo cómo las variables, porque la ley de los grandes números es muy buena, o sea, ya con eso Sí. tienes la predicción de qué es lo que puedes esperar en una población determinada o en un sector determinado o en este caso, en el caso de las motos. Y nosotros, en el caso de Quálitas, que tenemos el mayor parque vehicular asegurado, estamos casi llegando a los 6 millones de vehículos asegurados. Este año seguramente llegaremos, ¿no? Pues nuestra base de datos es impresionante para poder hacer cosas interesantes en ese sentido, ¿no? ¿Y qué correlaciones raras has visto con toda esta data que tienes? Por ejemplo, clima, accidentes. Bueno, si llueve hay más accidentes, eso es obvio, cualquiera que maneja lo sabe. ¿Pero hay alguna así contraintuitiva extraña? Pues tendríamos que buscarla porque Sí, tenemos tanta información que claro. es muy fácil perderse, entonces te tienes tú que enfocar Y a ciertas hacer cosas, el... pero me estimulas tú a un par de cosas ya. Es que me encantan los datos A y ver, los exacto, y correlaciones. los contrafactuales y todo eso, ¿no? Para ver cómo funciona, ¿no? Pero sí tenemos, mira, nosotros hemos tenido, por ejemplo, consultores que les hablamos para que nos digan unas cosas y dices, no, pues sabes que el consultor, pues nosotros tenemos, o sea, no se trata de queremos ser humildes, ¿no? Pero pues tienes que reconocer la realidad y a veces dices, no, pues la verdad es que pues no tienen ni idea por dónde va la cosa, simple y sencillamente porque sí somos la compañía más rica en datos y que puede sacar muchísimas cosas como lo que menciona. Tendríamos que generar ahí algo y un grupito de buscar temas así curiosos para ver temas de negocio, ¿no? Tenemos científicos de datos y ese tipo de cosas que los usamos más para los temas de prevención de fraudes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, pues sí, la parte de la tecnológica tenemos bastantes y creo que te platicaba yo la vez pasada de la inteligencia artificial, que a mí me la vendieron hace 8 años y dije, pues la verdad es que no es tan inteligente, ¿no? Sí, Pero ahora ya cambió, ¿no? Y yo hago programa hoy en la mañana precisamente con esta chica, con Jimena. con Para... Jimena, ¿no? Y sí, nosotros estamos ya con inteligencia artificial ya generativa, haciendo cosas desde los años pasados. Tenemos ahí, por ejemplo, ya atendemos nosotros a través de Qualibots y estas cosas, ya atendemos más de 100,000 siniestros, totalmente con inteligencia artificial. O sea, sí, son cosas muy interesantes, pero sí tendríamos que tener un grupo de investigación para buscar cosas simpáticas. Me das ideas para poder hacer algo. Sí, y sobre todo porque puede ayudar a puntos ciegos, ¿no? Que de repente y descubrir nuevos mercados, Exacto, que eso puede ser interesante. Ahora, ¿cómo evitar que Quálitas, que está, ¿cuántos son países? ¿En cuántos países está? Estamos en Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Perú, Colombia Colombia y México. y México. 6 países. ¿Cómo evitar convertirse en Procter en términos de la falta de agilidad? Porque cuando te empiezas a expandir Sí, lo tenemos. y entonces tú conoces los dos mundos, Sí. ¿cómo lo has A ver, pero solventado? fíjate, ahí te va. Uno de los grandes éxitos de Qualitas ha sido la descentralización, ¿no? Porque efectivamente, entre más grande te vuelves, pues hay el riesgo de centralización, que tiene cosas buenas y cosas malas. En la vida todo tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero en mi modelo mexicano, que representamos más o menos el 94, 95% del total, porque queremos que no sea, pero hemos sido tan exitosos que seguimos siendo muy grandes. Hemos crecido mucho en los últimos 2 años en el país, ¿no? Pero nuestras oficinas que están descentralizadas, dejas tú que la decisión se tome en el lugar donde se tiene que tomar, ¿no? El principio de subsidiariedad. Joaquín creía mucho en eso y hacía muchas de estas cosas. Entonces, sí hemos tenido experiencias en donde hemos dejado compañías que hagan, pero luego la compañía no va. Entonces, sí es un equilibrio. Al final, es un equilibrio fino probablemente, pero yo sí hablo con el director internacional que tenemos en Qualitas, le digo, déjalos un poco más solos, o sea, porque estamos adquiriendo cosas que ellos deberían de poder hacer, ¿no? Aunque tenemos experiencias de algunos que se fueron muy solos y no les fue muy bien también, ¿no? Entonces, al final es un balance de riesgos el que tienes que tomar, hasta qué punto lo haces de una manera o de otra, ¿no? Pero la descentralización en términos generales es lo que nos ha hecho muy exitoso a México, es una parte vamos a decir, de la estrategia que seguimos, que sí nos ha funcionado. ¿Cambia mucho geográficamente dentro de México? Porque obviamente, claro que cambia desde la regulación, etcétera, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, pero
¿qué tanto hay muchos cambios a nivel regional? Pues somos un país bastante grande. ¿Pero cambios en qué sentido? En el comportamiento del cliente y el mercado, y eso tiene que tener latitud, digamos, el que Que decide. no tanto, porque yo sí te digo que nosotros tenemos alrededor de 580 oficinas en todo el país, ¿no? Esas 580 oficinas se manejan muy individualmente. Digo, los principios, las cosas tienen que seguir dentro de la compañía, pero como son dueños de su oficina, bueno, de las ciento y tantas oficinas que tenemos los dueños, además tienen otras, o sea que sí son muchos dueños ellos. Ellos toman la mejor decisión para ellos. Claro. Y nosotros, entonces, los incentivos están alineados. Y lo importante es que esos incentivos están alineados. Entonces, si tú me dices, oye, en Sinaloa, pues es una ciudad problemática. Pues sí, ahí se toman y lo cuidan. Y ellos cuidan, porque cuidan. No es que trabajan en una compañía, entonces, pues que el centro les va a pagar, no, sino que son parte de el problema o parte de la solución, más bien son parte de la solución. Entonces ellos lo cuidan y se cuida por todos lados. Y puedes ver tú, pues no sé, en La Paz, o puedes ver, ya decía yo, en Sinaloa, lo puedes ver en Guerrero, por ejemplo, lo puedes ver, o en Mérida, que típicamente es la que se utiliza para decir que las cosas más bien. Entonces el chiste es que cada uno de ellos cuide. Y yo, que viajo mucho a lo largo de toda la República, pues sí lo veo, porque estamos realmente, o sea, esta parte del cara a cara que tenemos tú y yo el día de hoy, la gente dice es que los agentes van a desaparecer. Y yo les preguntaba al principio de este año a los agentes, yo tengo reuniones, muchas, muy grandes, con muchos agentes en muchos lugares de la República, ¿no? Son reuniones de 500 a 1000 personas. Bueno, tú estuviste en una con nosotros, sí, una vez allá en Monterrey, ¿no? Yo les preguntaba al principio del año, oye, ¿y ustedes, a ver, cuándo va a desaparecer el rol de los agentes? ¿Y qué crees que me contestaban? Entonces me decían, pues dijo, pues Sí, claro. Y yo les decía, no mientras añadan valor. Claro. Ustedes, como agentes, lo que tienen que hacer es añadir valor. Mientras ustedes añadan valor a sus clientes, no van a desaparecer. El día que dejen de añadir valor, se va a acabar el rol. Ahora, la cosa es que ellos sí tienen la capacidad por conocer, porque para asegurarte tú o yo, el que sea, ¿no? Lo que tenemos es que entender cuáles son mis necesidades de posibles riesgos y qué tengo que tener. Y hay un tema de dar la cuestión correcta, porque justo ayer platicaba yo con alguien que me decía a mí que habían asegurado su parque vehicular, pero había querido que no, alguien que había dicho, no quiero amplia, yo quiero nada más la básica, ya. Y él tuvo una pérdida, pues, que tenían alguna flotilla, lo que sea, un robo total, una pérdida total, y querían que se la pagaran. No, pero es que tú me dijiste que no la querías. No, yo no digo, a ver, aquí está, firmado por el Entonces, entonces, al final, esa parte de ser consultor y de ser asesor de seguros en el mejor sentido de la palabra, por ejemplo, el caso de Acapulco es terrible. ¿Cuántos estaban asegurados contra terremotos, pero no contra hidrometeorológicos? Sí. Curioso, ¿verdad? Dices, no, pues eso no ha pasado nunca, no va a pasar, sí, pero los eventos son, A mí me encanta el concepto de Black Swan, ¿no? Exactamente. Poca probabilidad, gran escala, ¿no? Sí. Y nadie queremos ser un pavo antes del Día de Acción de Gracias, porque es buenísimo, ¿no? Me encanta a mí. A mí también, exacto, porque él maneja este concepto, dice, no seas un pavo antes del Día de Acción de Gracias, porque si eres un pavo antes del Día de Acción de Gracias, o antes de Navidad acá en México, y dice, oigan, corramos, huyamos, pero mañana desaparecemos todos. No, mira, analiza el punto de dato histórico, No. y nos han alimentado, nos curan, etcétera, y entonces lo que dice Taleb siempre es bien importante, es cómo no eres un pavo un día antes de... Y es Acapulco, o sea, pues huracanes en el Pacífico no había, y ya llevamos varios, ¿no? Sí, este año llevo. Hace 3 semanas las inundaciones allá, por ejemplo, en Guadalajara, pues sí, ahí. Ahora, pues es lo que nosotros hacemos, aseguramos, los pagamos y se acabó la historia, ¿no? Claro, y regresando al tema de la tecnología versus las... No debería ser adversarial, porque no creo que lo sea, Exacto. pero sí creo que en el futuro, y ya ocurre, el humano es un artículo de lujo. ¿Y a qué me refiero? Lo he pensado así, porque hoy cuando tú quieres tener una interacción como consumidor, te resuelve mucho más un humano que a veces estos chatbots o estas líneas automatizadas
que te dice, aprieta uno, ya apretó uno y te regresas eternamente en el menú. Es súper La frustrante. primera vez que lo haces dices adiós. Pero claro, entonces el humano, ¿por qué no hay humano? Pues porque es más caro. Y entonces en las experiencias de lujo, un humano es un artículo de lujo. Ahora, cuando llevas esa escala a la que ustedes tienen en un parque o en 6 millones de asegurados, pues ¿cómo mantienes el artículo de lujo a un nivel competitivo? Sí, ahí estamos. Yo creo que estamos en una etapa en transición, yo te diría, ¿no? Tenemos que aprender a utilizar la inteligencia artificial generativa. La hemos utilizado desde hace tiempo, pero sí estamos en esa fase, ¿no? Y ahí yo te diría un ejemplo, a lo mejor que no necesariamente eso si es inteligencia o no, pero que es parte de lo que está dentro de los sistemas, ¿no? En el ajuste digital express que te había mencionado alguna vez, en donde ahora nosotros el 35% de los siniestros los atendemos sin que vaya un ajustador al lugar del accidente. Y eso es muchísimo, muchísimo. Sí. Pero lo que nosotros hacemos es que siempre está el problema de que dices tú, no, yo quiero que alguien me atienda. Entonces, si tú hablas porque tuviste un accidente, se comunican y te preguntan, oye, ¿no quisiera usted atenderlo a través de Ajuste Digital Express? Pues, ¿qué es eso? Pues vamos a verlo. Y lo puedes hacer todo ahí directamente, no tienes que esperar, dependiendo de cómo esté el tráfico, pero ayuda todo al ajustador o no, y lo resuelves. Pero siempre le hemos dicho, si la persona no quiere, le mandamos el ajustador. Es más, nosotros, precisamente por ser los más grandes, pues tenemos casos en donde chocan qualities contra qualities. Pues, ¿qué crees que hacemos? Mandamos 2 ajustadores. Pues tú dirías, uno, pues ya, pues resuelve los 2. No, pero tú estás comprometido. Ahora, a mí quiero que me atienda porque entonces mandamos 2. Pero hay ciertas cosas en donde sí la tecnología nos ayuda, pero fíjate que al principio del año, y tu pregunta es muy buena, porque veíamos y uno de los directores del área estaba diciendo, no, es que queremos subirlo hasta tanto. Y les dijimos, no, porque estás forzando a que la gente lo tome y a lo mejor no lo quiere. Y como realmente sí pensamos en el servicio, sí queremos que realmente si la gente, no quieres, pues yo te lo mando, nada más te vas a tener que esperar y si estás en carretera te vas a tardar mucho más. Y además tiene que, no puedes usar en todos los casos, ¿no? Porque hay casos y hay heridos y ese tipo de cosas, pues no puedes hacer. No puedes, así. claro. Pero si esa parte de la tecnología contra lo que dices tú que es un lujo, pues sí cada vez se convierte más en un lujo, pero sí vamos a tener que llegar a un equilibrio. Yo te diría, estamos transicionando y sí vamos a ver un poco más de eso. Pero nosotros siempre vamos a dejar la posibilidad, porque tú, por ejemplo, pues es cara a cara todo el tiempo. Sí. Digo, tienes tus entrevistas en remoto, En remoto. lo que tú quieras, ¿no? Pero eso no cambia. Pero un asesor, la gente que tiene accidentes quieren que la atiendas, ¿no? Sí. Y sí la podemos atender. Tenemos unas aplicaciones muy buenas en donde tú puedes seguir en dónde estás, si ya te evaluaron el automóvil, si ya te lo llevaron al taller, si el taller ya lo va a tener, si ya llegaron las piezas, y tú lo puedes ir siguiendo. Esa parte de la tecnología es fundamental. Y sí, en algún momento dado nos hacen más eficientes, ¿no? Pero bueno, si me preguntas a mí, nosotros hemos contratado un montón de gente para mantener los valores de servicio adecuadamente. Que eso es bien interesante porque se puede perder la brújula cuando tienes herramientas muy potentes y a lo mejor por la eficiencia en el costo Pierdes servicio pierdes y otras cosas. claro. ¿Cuál ha sido tu estrategia cuando viste esta segunda fase de la inteligencia artificial? Porque me puedo imaginar que has visto 18,000 personas que te han querido vender cosas, Sí. pero ¿cómo fue cuando, o cuál ha sido tu estrategia? Es decir, ¿en quién te apoyas? Porque luego lo que ocurre con los CIOs o el de tecnología, pues es que es muy prudencial porque él le pagan por tomar decisiones. Tienen 2 perímetros, el de seguridad, que Ese es el CISO. la mirada hoy en día. Sí. Y luego tienes al de sistemas. Y luego suelen ser muy prudenciales, o sea, con poco apetito para la innovación, porque han visto muchas, 1, y 2, porque les implica un montón de dolores de cabeza cuando algo está nuevo. ¿Y cómo has manejado esa? A ver, nosotros sí hacemos bastante cosas de innovación y de hecho nuestro problema realmente es la cantidad de cosas que tenemos en el plato, ¿no? Entonces el tema de decidir qué es lo que haces y qué es lo que no haces, pero siempre lo hacemos con un foco en los temas de servicio. Eso creo que es muy importante. Bueno, tenemos 2 pilares básicos. El primero es el servicio que ya decía yo y el segundo es el tema de costos. Entonces, al principio del año yo me reúno con todos los directores y subdirectores individualmente, con los grupos, para ver sus proyectos. Y sus proyectos que tienen que ver muchos con temas de sistemas. Y ahí los vamos haciendo. Entonces,
ahí quitamos el rollo de lo que mencionas tú, esa parte. Sí, el tema de los ISOs y el tema, pues sí, cada vez tenemos más camisas de fuerza para hacer las cosas que sean seguras, ¿no? Desde el punto de vista de ciberseguridad. Pero desde el otro punto de vista, sí, como una estrategia de la compañía, nosotros sí vemos eso para revisar con las personas. O sea, yo no les pido a ver que hagan lo que tienen que hacer, que sí se los pido. Pero dentro de los proyectos que tienen que hacer es qué van a hacer que no están haciendo que deberían estar haciendo. Y esa es la manera como lo llevamos nosotros allá en la compañía. ¿Cómo se van agregando? ¿Cuál es tu estrategia de comunicación hoy? Porque, pues justo, Quality es una empresa inmensa, ya contabas, andas por todo el país. Me encantaría ver los datos que esos, el termómetro, porque además un dato que sigo para ver la seguridad, pues es el robo de vehículo. ¿Por qué? Pues porque sí vas y pones la denuncia. Los demás, quién sabe. Ahí sí, exacto. Pero el coche sí. Y entonces uno pues puede hacer un mapa de calor y dices, pues esta parte del país se está descomponiendo muy fuerte. Tenemos mapas de calor por todos lados. Por todos lados, exacto. Y deben ser fascinantes. Pero ¿cómo es a la hora de comunicar? ¿Cuál es tu estrategia en todo este tiempo? ¿Cómo se ha ido perfeccionando? ¿Tienes una receta? ¿Es intuitivo? ¿Cómo funciona? No. Nosotros tenemos, yo te diría, a ver, parto de la premisa que siempre todo lo podemos mejorar. Sí. O sea, nunca llegamos al destino. Siempre lo tenemos que mejorar, ¿no? Pero sí tenemos comunicaciones continuas, pues te diría yo todas las semanas, ¿no? Con grandes grupos para los diferentes temas que tenemos, ¿no? Y es comunicación directa, que eso es importante, es a distancia, lo que tú quieras, pero es directa. Entonces, esa comunicación creo que es relevante para mantener las cosas. Es decir, una de las cosas que buscas tú en una organización es que esté lo más plano posible, ¿no? Y pues es difícil con los tamaños y eso, pero sí tratamos de hacerlo eso para estar más cerca de donde ocurren las cosas. Es decir, que tú recibas las cosas sin filtro, ¿no? Porque una de las cosas que te dicen es, cuando ya hay muchos layers, muchas capas, pues te llegan las cuestiones filtradas. Entonces tienes que buscar temas para que te lleguen las cosas no filtradas. Entonces, bueno, ese es un tema que sí le dedicamos tiempo y sí estamos todas las semanas viendo esos temas como estrategia de comunicación. ¿Y cómo logras fomentar la cultura? Porque luego lo que ocurre en una organización grande como la que tú encabezas es, pues es que a lo mejor hay un gerente que te tiene que decir algo muy relevante, pero no se quiere saltar a su jefe, porque además los mexicanos somos muy de jerarquías, y luego eso no le ayuda a las empresas, pero teniendo esta visión que tú tienes muy centrada en el Es que servicio. ser aportado, tienes que ser de puertas abiertas, pero tienes que realmente creer en la gente y hacer las cosas. Y sí se dan esos casos también, sí se dan esos casos. Ahora digo, para diferentes temas también nosotros tenemos, ya sabes, estos lugares en donde tú de una manera, que lo puedes hacer anónimo o no, gestionados por terceros para cualquier cosa que tú quieras, que no te gusta, que no veas, y lo tenemos ya desde hace muchos años. Entonces sí te enteras de muchas cosas así, esa funciona de una manera muy buena, ¿no? Pero lo mejor es que yo les digo, yo digo, una cosa que yo hago, y no sé si lo hacen mis colegas o no, pero yo recibo, digo, tú estabas hablando dentro de la organización, ¿no? Pero de fuera de la organización yo recibo alguna queja, y yo inmediatamente la atiendo y contesto inmediatamente. Y yo creo que mucha gente se sorprenda que yo les conteste. Yo no veo su queja, pero sí les contesto que la voy a revisar. Y la reviso con la correspondiente y veo hasta que se cierra. Y luego quedan muy agradecidos. Entonces, el tema de la cuestión no tan sistémica, es decir, que los sistemas te resuelvan todo, porque hay muchas cosas, si fórmate allá y te van a dar un ticket, y el ticket te va a dar el número tal y tal. Se sigue apreciando mucho, ¿no? Lo aprecia mucho la gente, ¿no? Y la parte técnica también. Yo tengo ejemplos de directores de financieras o directores de automotrices que asegurados con otros que han tenido problemas, que usan los modelos, sistemas y me dicen no, y fantástico. Digo, tenemos los que nos dicen que no, ¿verdad? Pero los que te llegan que sí, te dicen, bueno, es que algo está funcionando, ¿no? Entonces, pero la cultura de puertas abiertas depende mucho, pues sí, de qué es la cultura, cómo se hacen las cosas en una organización, ¿no? Entonces, si empiezas tú desde arriba para abajo, pues funciona. Y sí recibo, y sí he recibido yo gente que, pues vamos, no tengo oportunidad de conocer porque están en otros lugares, etcétera, etcétera, pero los recibo y sí los recibo y los veo. Entonces sí
Sí, pero tiene un poco, es un tema cultural que la organización esté dispuesta a eso, porque también, pues sí, me cuento que haya jefes que digan, yo estoy en mi, entre comillas, torre marfil y a mí no me molesten, pero Claro. bien se dan y hay que estar rompiendo ese tipo de cosas. Y sobre todo cuando el imperativo es el servicio, normalmente eso lo explica todo, ¿no? Porque tú como parte de la organización dices, esto es un tema de servicio, y entonces lo vas a escalar hasta donde se resuelva. Sí. Obviamente estamos hablando del mundo de la realidad, ¿no? Pero cuando el servicio es el imperativo, eso habilita un montón, ¿no? Muchas cosas, muchas cosas, Rodrigo. Y eso hay que medirlo. José Antonio, te quiero preguntar ahora de la otra, bueno, tienes 4 hijos, muy orgulloso de ellos, etcétera. Sí, gracias a Pero, Dios. ¿cómo ha sido, digamos, en puestos de alto desempeño como en el que tú estás, cómo se da la gestión de tu agenda? Y sobre todo, pues, a lo largo de todos estos años, porque pues es un meteoro, ahora que recorremos un poco tu carrera, pues de mucho trabajo, pero pues tener 4 hijos implica un éxito personal muy fuerte, porque eso quiere decir que tienes una pareja que a lo largo del tiempo te ha Claro. acompañado, Sí. y luego que pues ahí están, ¿no? Y sé que pues están muy bien. Sí. ¿Cómo has logrado manejar eso? Que creo que es muy útil para muchas personas porque Pues sí, sí, mira, yo creo que es muy importante, pero déjame decirte una cosa. Una de las cosas muy valiosas que tuvo que nosotros saliéramos de expats, de expatriados, a mi primera asignación fuera, pues sí fue complicado para mi esposa, ¿no? Que es maravillosa mi esposa y tenemos muchos años de casados. Y y la verdad, estar fuera te obliga a que el núcleo familiar funcione, pues, como realmente bien cohesionado, ¿no? Y con las diferentes experiencias, pues la verdad es que sí te diría yo que yo, gracias a Dios, sí tengo una familia muy bonita, pero eso nos ayuda mucho, ¿no? Eso nos ayuda mucho. Entonces, también yo vengo de una familia grande y somos de una familia también, yo te diría, bonita. Entonces, eso ayuda. Al final, yo creo que lo que las nuevas generaciones han perdido un poquito es el valor de la familia, ¿no? Y yo creo que la familia es como digo, célula fundamental de la sociedad, ciertos valores de familia que se han perdido, pues quizá, dada mi experiencia, yo te diría, pues bueno, no saben lo que se pierde, no sé. Y hay una riqueza muy importante que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, yo, mis hijos, la verdad es que sí, siempre he estado presente. Yo, por ejemplo, lo que te decía yo, cuando me querían mandar de Barcelona a Argentina, hablé con mi jefe, le dije, no, porque ya en Argentina iba a hacer que uno de mis hijos se quedara estudiando por allá. Entonces, para mí lo principal era la familia. Y eso sí te lo puedo yo decir. Muchas de las decisiones que he tomado han sido en función de que primero va la familia. Y es cuestión de prioridades, porque yo me acuerdo, los que no saben de lo de Elí Coca, ¿no? En el momento del señor decía que no entendía cómo un vicepresidente de allá no podía tomarse 15 días de vacaciones, o sea, y hablando de vacaciones, ¿no? Diciendo, a ver, si tú haces esas cosas, pues digas, bueno, pues igual, si tu familia es relevante, sí, es demandante y es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi esposa, ahora que mis hijos ya están casados, los 4, y viven uno en Inglaterra, otro en Estados Unidos, 2 aquí, etcétera, y me lleva a mi esposa a mis viajes, fíjate, a, a mis viajes para visitar a gente. Cuando tenemos sí, cosas así de fin de año y esas cosas, ya lo conocen todo. Entonces, se convierte parte de la familia. No tienes 2 mundos separados. claro. Porque teniendo 2 mundos separados, pues tienes 2 mundos separados. Y pues, si tú te lees mucho y sabes todo eso, pues el universo Se tiende a divergir. tiende a estar acelerado. Entonces, no, pues así. Entonces mantenemos una muy buena relación en ese sentido, pero sí hay que darle la prioridad que requiere la familia. Eso no quiere decir que no sea, viajo mucho, sí viajo mucho, mi esposa lo conoce, sabe, pero muchas veces me la llevo yo ahora que ya no están, porque lo que yo sí te diría es que yo no hubiera aceptado un rol así con mis hijos más Más chicos. chiquitos. Qué interesante. Me hice acordar de el de Netflix, Red Hastings. Mm. Él dice algo, si no te puedes ir de vacaciones mucho tiempo, mala idea porque quiere decir que no has sabido delegar y construir equipo. Una. Y dos, me hiciste acordar de otra cosa que decía él, porque alguna vez pues entró en crisis familiar y le decían, oye, pues, ¿qué es lo más importante para ti? La familia. Ok. ¿Y pero por qué sales todos los días, incluidos los sábados, a las 8 de la noche y no ves a tu familia? Y decía, no, claro, estoy mintiendo, porque en realidad mi prioridad es el trabajo.
porque eso dicen mis horarios. Claro, es exacto. Exacto. Entonces, aunque yo diga, Claro. no, y lo primero que uno tiene que hacer es darse cuenta de la realidad. Si tu Exacto. prioridad es el trabajo, pues defiéndelo, Exacto. ¿no? Si no, pues tú estás en un problema y ya ajusta acorde. Y creo que eso es bien importante. Sí, pero eso requiere que tu pareja lo sepa, o sea, mi esposa, y la verdad que es muy inteligente, es una de las cosas que más me gusta de mi esposa, que es muy, muy inteligente, ella es química, por cierto, también, pero bueno, Mujer brillante. otra historia, sí, sí, es muy brillante. Y eso para mí es muy importante el tema de la familia, y en la medida que lo puedas, compaginar es mejor, ¿no? Porque cuando no, pues algo has to give, como dicen los Exacto. americanos, y el hilo siempre se rompe por lo más fino, y entonces, pues no, eso hay que cuidarlo. Pero ahí tienes que tomar, es que las estrategias, pues sí, estrategias de negocio, pero también tienes que tener estrategias personales, aunque no les llames mucho. Todo lo que haces lleva una estrategia, consciente o inconscientemente, ¿no? La falta de estrategia es una Exactamente. estrategia. Nada más que cuando las estrategias que ya le pensaste, porque es lo que quieres hacer y lo vas a hacer, ¿no? Porque la estrategia siempre es muy interesante, ¿no? Hablar de estrategia. Sí, totalmente. José, ¿cuáles son tus, digamos, cuando no estás trabajando, que obviamente Sí. te apasiona, ¿tienes algún hobby secreto? No secreto, no. A mí me gusta leer mucho. Justo ayer acabé de leer un libro, ¿Cuál? Why Empires Fall. No sé si ya lo leíste. Interesante, es uno bastante nuevo. Sí, entonces no. Varios de esos libros, Ajá. pero ese está bastante bueno. ¿Ese quién lo, Ese, quién sabe? sí, Sí. ya me los brinqué. Dos. Sí, me pasa lo mismo. Sí. Pero leo muchas cosas, yo leo mucho. Me sigue gustando los temas de ciencia, leo un montón de cosas, ¿no? Y me gusta mucho la Fórmula 1. Ah, qué bien. La Fórmula 1 la seguimos. ¿Cuál es tu equipo? Bueno, a ver, mi equipo era BMW, pero se acabó el BMW. Sí. Entonces ya no es mi equipo. Después, pues ya no tenía yo realmente un equipo, pero pues sí, el Checo Pérez, había que estar con el Checo Pérez, y sigue siendo, ¿no? Ahora, a principios de este año, decidí yo que me gustaban dos de Fórmula 1. Uno era Piastri, hubiera ido bien por cierto, pero yo lo decía desde el principio del año, cuando no sé. Y de los rookies, de los nuevos, me gustaba Antonelli, que también va bastante bien con respecto a los demás. Las escuderías, pero yo soy de los que me levantaba en la madrugada a ver carrera de Fórmula 1. Mi esposa la metí en el tema, mi esposa ya sabe más de Fórmula 1 que mucha gente que ve de Fórmula 1. Entonces, pues hacemos las cosas juntos, eso es muy importante. Y ayuda, ¿no? Que es espacios. Sí, sí. Pues luego yo pienso, Sí, otra cosa, porque aún con los trabajos estos que son muy absorbentes, todos los años siempre con mi esposa nosotros tomábamos tiempo para estar juntos en vacaciones, los dos nada más. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y para los que se dedican hoy, las parejas jóvenes, o sea, eso de todos los años tener porque si no, efectivamente, lo que dices tú, la realidad dice una cosa de lo que haces, entonces no hay que ser congruente con lo que dices y con lo que haces, ¿no? claro, totalmente. Y luego también, eso me lo han recomendado mucho, es viajar con tus hijos solo, ¿no? Es Yo decir, lo he hecho, eso sí me ha quedado en mí en el tintero. sí. Bueno, pues ahora, Pero pues bueno, sí, siempre hemos sido medio muéganos en ese exacto. sentido, ¿no? Yo también me cuesta trabajo eso, pero es algo que me han dicho y a lo mejor lo hago. Yo te Sí, diría, yo no lo he hecho, pero sí, parece buena idea. José, no, pues ya nada más quiero cerrar con esta pregunta porque sí que me interesa mucho saber si observas que con esta tecnologías que vamos viendo, etcétera, si sí realmente puede aumentar la penetración de los seguros en México, no solo en el segmento de autos, porque creo que pudiera ser un gran diferenciador. Y yo llevo muchos años porque soy optimista, suelo ser optimista, entonces pensaba, pues cuando todos tengamos un teléfono inteligente, los servicios van a llegar más fácil y entonces esto va a detonar. Y ya van pasando los años, hoy hay 140 millones de computadoras conectadas a Internet en la mano de los mexicanos y no veo la velocidad que yo esperaba contrafactualmente en 2010, por ejemplo, cuando ya empezaba a pensar en esto. ¿Crees que, cuál es tu visión? A ver, hace 8 años me preguntaban a mí el tema de los vehículos eléctricos y eso. Y me preguntaba cómo estaban de moda, acaba de salir el Tesla y todas esas cosas. Y la verdad es que yo les decía a los analistas que me preguntaban, les decía, no, yo no lo veo en México. Las cuestiones de infraestructura que tenemos, todo eso, tú dejas un vehículo autónomo en México solito y se va a quedar parado. Sí, no vas a Todo el mundo le va a aventar lámina, entonces el otro va a estar muy seguro. Entonces les decía, no lo veo en 15 años.
Y hoy ya no se habla de eso, Sí. ya no se habla de eso. Y eso regreso a tu pregunta. A tu pregunta yo te diría, sí, pero nosotros tenemos algo que se llama las ODQs. Las ODQs son las oficinas de desarrollo Qualitas, que tenemos muchas a lo largo de todo el país, que son oficinas chiquitas. Pero lo que hicimos fue llevar a todas las poblaciones de 100,000 personas más o menos, oficinas donde no hay oficinas de todo lo demás. Digo, siempre va a haber alguno de los bancos que sí están ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso lo que me llevó es acercar el seguro a las personas. Y eso ha sido muy exitoso. Y es un modelo que lo hicimos con muy poco dinero, que ahorita sería de las 34 compañías de seguros de autos que hay, estaría en la número 12 o 13, más o menos, si fuera estándar. Si fue, Entonces, contesta tu pregunta, es decir, hay que acercar las cosas a los usuarios y acercándolas, ¿qué es la parte de esto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la tecnología, hay una preocupación y hay cosas que se pueden hacer mucho con la tecnología. Pero cuando tú haces las cosas muy fáciles, en negocios como el nuestro, son muy sujetas a temas de fraude. Entonces, si lo haces muy fácil, el fraude se va a meter por ahí. Entonces, nosotros tenemos que hacer cosas que no hacemos, no porque no podamos, sino porque no queremos dejar la facilidad para hacer el fraude. Ahora, en lo que mencionas tú, la convergencia en algún momento dado tendría que darse, pero tendría que darse cuando la tecnología te pueda prevenir el fraude de tal manera que lo puedas hacer muy fácil tú a través de una aplicación. Pero el día de hoy tú lo haces y nosotros lo tenemos. Digo, hay gentes que quieren lavar dinero y quieren lavar dinero a través de meter vehículos de alta gama y siniestrarlos y bla, bla, bla. ¿No? Entonces, nosotros somos muy cuidadosos con todo eso. Tenemos que hacerlo. Entonces, ¿en qué momento la tecnología va a estar ahí? Pues bueno, yo creo que yo no sé, seguramente con todos los que entrevistas tú, que yo escucho que entrevistas, te han de decir, estamos en 2025, te van a hablar que para el 2030 ya el mundo va a ser completamente diferente, ¿no? Yo creo que muchas de esas cosas sí se van a dar, pero hay que tener cuidado y hay que ser prácticos, porque muchas cosas de los temas tecnológicos, uno se casa con lo bonito de la tecnología, pero tiene otras implicaciones que no saben por dónde te va a salir, ¿no? Y es el ejemplo que te doy. Entonces sí, yo creo que sí va a haber mejoras, pero nosotros no hacemos todo lo que podemos, pero no porque no podamos, sino porque es para prevenir temas de fraude. claro. Y conjuntando lo que hemos conversado, siendo el humano un artículo de lujo, esa parte cuando abras mercado en algo tan delicado como es un seguro, en donde además intuyo que en ciertas zonas del país hay una desconfianza natural por cómo ha sido la historia, pues, a instituciones, etcétera, y entonces ahí el humano pues subsana, digamos, esa desconfianza de la mano de la tecnología, ¿no? Entonces, esa mezcla va a ser muy interesante observarla y me quiero quedar optimista con respecto a que vamos a avanzar como país en Sí. compañías como... Podemos ser exacto. optimistas. La verdad es que estamos aquí y lo que tenemos que hacer es hacer la perseverancia, la persistencia, eso, o sea, es decir, y algunas de las cosas que pensaba yo para venir aquí, dices, bueno, el éxito. El éxito, y no sé quién lo decía, pero el éxito te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Sí, O sea, la gente que escribe, que no le llega la musa, no, pues ponte a escribir y te va a llegar la musa. Entonces, como mexicanos, tenemos que ponernos a trabajar y el éxito nos va a llegar a los mexicanos trabajando. exactamente. Que nos encuentre la musa trabajando, porque si no, pues no. José Antonio, muchísimas gracias por la entrevista, de verdad agradezco mucho tu tiempo, ha sido una plática fascinante y espero que se va a volver a repetir, se va a volver a repetir en radio y otros espacios y con muchos datos como siempre y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Rodrigo. ¿Dónde te encuentran? A lo mejor esto es una... Ten cuidado con lo que vas a decir porque ahora que dijiste que tú resuelves todos los casos, pues, te puede inundar. No, ya sé. Yo recibo. Exacto, les da seguimiento. No, pero ¿dónde te suelen encontrar? Es buena manera de... Tenemos la página nosotros, qualitas.com.mx, ahí hay muchísimas cosas, que por cierto hay una cosa que para ti que ves muchas cosas, tenemos un reporte, el reporte anual, que es fantástico, es muy bueno porque ahí es una radiografía de Qualitas impresionante.
y ha sacado premios de los que se dedican a todo eso. Es decir, somos muy transparentes en ese sentido. Y si tú algún momento dentro de tu ocupada agenda, algún día dices, bueno, vamos a ver qué más, nada más, aunque no lo veas, nada más para que puedas ver el contenido que puede tener un reporte, es todo lo que tú quisiste saber sobre Qualitas, lo vas a encontrar ahí con lujo de detalle. Ahora mismo lo voy a revisar. Estaba viendo el trimestral, pero No, pero es el el informe anual, anual. vamos, que lleva una producción Sí. muy particular, es público. Somos una compañía pública y te digo, se ha ganado premios de las compañías que tienen de los mejores reportes para los inversionistas, etcétera. Pues ya me dejas tarea y lo voy a hacer porque me encanta. Gracias, José Seguro Antonio. que lo vas a hacer. Seguro sí. Hacer. Pues gracias y gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre y como ya decía José Antonio, si tiene retroalimentación, la retroalimentación difícil es la más cara, así que dígame, no, esto lo hiciste mal, te faltó preguntar esto, etcétera, y yo muy feliz de que me lo digan, lo aprecio mucho, así que gracias por acompañarnos en este broadcast y nos vemos en el siguiente. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.